Título del mensaje de esta mañana es tatú. Esta palabra, definiéndola, lo que es el origen de esta palabra, escúchelo bien, en la definición y el concepto rápidamente de esta palabra tatú, viene de la raíz de Tahití, escúchelo bien, no de Haití, sino de Tahití, que da la referencia y define tatuaje. Y también viene de la raíz de la palabra tatú, escúchelo bien, que viene del Samoa y que refiere y define tatuaje. Esa es la definición de esta palabra. Dentro de algunos conceptos, teólogos y opinadores manifiestan que esta palabra no existe en la Biblia, ya de que hay un versículo referente, que es el texto central de este mensaje, Levítico, escúchelo bien, vamos al texto central de este mensaje, veamos dónde encontramos algo referente a los tatuajes. Levítico 19:28 es lo más cercano que refiere y que identifica a esta palabra, ya de que el libro de Levítico es el libro que usted encontrará, el tercer libro del Pentateuco, y que en aquellos tiempos el post-hebreo bíblico en el cual se escribió, que era de una lengua semita, de el origen de esta palabra, manifiesta este texto central: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Y vea lo que dice referente a la aplicación, que lo vamos a ver hoy en las versiones modernas actuales dentro de la Biblia. Dice, ponme el texto nuevamente: ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Detente ahí, ten paciencia, no te adelantes ni te atrases. Ponme ahora, escúchelo bien. Vamos a ver las versiones de la Biblia hoy en día que tenemos y cómo definen este texto en cuanto a esa palabra que dice no imprimiréis. Vamos a ver las versiones hoy en día que encontramos y definiciones sobre este texto. Vamos a ver, por ejemplo, la LBLA, la Biblia de las Américas. Si lo tienes allí, vamos a ver y vamos a encontrar cómo define este texto en el lenguaje. Vea lo que dice la LBA, la Biblia de las Américas. Dice: no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni, ¿qué dice, iglesia? Ni os, vamos, no se oye, iglesia. Cuando ustedes no me responden, solo me acuerdo de mi primer año de escuela, esa bendita profesora que tenía, que si uno no hablaba, lo hacía hablar del pelo, agarrándolo, y lo hacía gritar. Oigan, pero vamos a ver, que se oiga nuevamente. ¿Qué dice el texto? Dice: ni os haréis, ¿qué dice? Ni os haréis tatuaje. Y vea la definición firmante de quien define y dice esto: yo soy el Señor. Ahora veamos las otras versiones que encontraremos, cómo van definiendo este texto. Si tienes la NBLA, que es la Biblia del lenguaje actual, si la tienes allí, vea también cómo dice: no se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Vea hay tantas definiciones hoy en la Biblia que encontramos y manifiestan. Vamos a ver también la NBI, que es la nueva versión internacional, y podrá ver usted a través de estos
de estas definiciones de este texto, ¿cómo se define? No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Es las nuevas versiones internacionales. La DDH, que es la Dios habla hoy, también, que es la Biblia de hoy, manifestando este texto también, la DHH, que es Dios habla hoy. Escuche bien cómo también define este texto. Y dice: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto, no se hagan ninguna clase, vea que aquí va un poquito más amplia, no se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor. Vea, también encontramos, no la hallaron, que es la BCL, que es la Biblia Católica Latinoamericana. Allí también me gusta esa definición de esta Biblia, porque manifiesta y dice que no lleven inscripciones o tatuajes en su cuerpo. Esa es la BCL, que es la Biblia Católica Latinoamericana. También hay una versión que es la Biblia del Oso, que es de 1569. Mientras buscaba, me llamaba mucho la atención, porque dice: ni pondréis en vosotros escritura de señal. Ya que los tatuajes los encontramos hoy, óigame bien, en imágenes como también en letras. Así, si usted tiene alguno ahí, pues usted sabe que algunos fueron estampados, fueron hechos con imágenes, otros con letras. Y usted sabrá lo que define ese tatuaje que usted lo tiene. Pero vea, esas versiones me gustan bastante. La Biblia K2, la Biblia Jerusalén también manifiesta, y son los lenguajes ya casi que adaptan esta palabra que decía en Levítico 19:28, no imprimiréis, y ya manifiestan claramente lo que es esta palabra. Al día de hoy todavía hay jóvenes, todavía hay gente dentro de la iglesia que la Biblia no prohíbe los tatuajes, y manifiestan muchas opiniones contradictorias diciendo que la Biblia no dice. Pero yo aquí le traigo este texto, y aquí le trae toda la amplitud de este texto en cuanto a si usted todavía sigue pensando ahí que la Biblia no habla de los tatuajes. Y aquí en este texto, y con todas las definiciones de las versiones hasta el día de hoy, usted creo que está bien claro. Si no lo está, pues vamos a orar para que Dios haga un milagro en sus ojos, ¿verdad? Y pueda ver, ¿verdad? Ok, escúchelo bien. Los tatuajes son mensajes en la piel. Escúchelo bien. Son mensajes en la piel. Nadie se puso un mensaje, ve un tatuaje. Nadie se puso letras sin tener un mensaje en ello. Todos en algún momento de nuestra vida fuimos tentados a poder ponernos un tatuaje. De mis tiempos, de mi juventud y adolescencia, había fiebre, había algo bastante que estaba en esos momentos sonando, resonante a los tatuajes. Estuve casi así de cerca para poder ponerme tatuajes desde muy adolescente. Pero la sociedad y los conceptos de aquellos años, de aquellas épocas, hablaban muy mal de las personas que llevaban tatuajes. Recuerdo que creo que a los 11 años, 12 por ahí, entré al presidio sanpedrano de San Pedro Sula, que quedaba como a una cuadra de la casa. Entré con un equipo de preadolescentes que estaban formando para poder entrar
a las ligas mayores para poder entrar a segunda división y que se estaba formando. Y entré allí y créanlo que cuando entré y empecé a ver los reos y cómo los tatuaban, cómo llevaban en sus cuerpos, me puse después mucho a qué pensar. Y desde muy niño tuve casi al principio orientación porque eran llamativos. Recuerdo que en el barrio había un muchacho ya muy mayor y se había embarcado y volvió como a los 2 años, y cuando volvió venía con aquí en todo su pecho de su corazón con una pantera bien linda, hermosa, bien hermosa, y todos le decían pantera, y aquí en su brazo traía, porque quienes se miraban con tatuajes eran más que todo los que se embarcaban o los marinos que habían dado. Ellos venían y ya venían tatuados con tatuajes, y me gustaba mucho. Y algún día me voy a hacer un águila, decía. Y yo así desde adolescente, porque son muy llamativos. A veces en ellos usted encuentra en los cuerpos de personas obras artísticas tremendas, óigame, bien, y que a cualquiera pueden atraer e inspirar para poder tatuarse. Y así luché en mis tiempos de adolescencia para poder, pero el concepto de la sociedad de aquellos tiempos era que solo los reos y las personas criminales eran las que llevaban tatuajes. Aparte, las mujeres, las prostitutas en los bares y en los prostíbulos eran las que nada más se tatuaban. Y cuando uno miraba a una mujer así, uno decía, pues, una mujer prostituta, porque eran las que se tatuaban en los bares, en los prostíbulos. Entonces ese concepto empezó a calar y muchas veces me detuve, pero sí tuve desde mi adolescencia amigos que se tatuaron y con unas imágenes. Algunos colocaban serpientes aquí, cobras, otros andaban, porque más en aquellos tiempos los tatuajes eran más símbolos de animales que se tatuaban, ¿verdad? Se ponían y eran algo así artístico, bien, ¿verdad? Llamativo. Entonces desistí, pero no crea que no tuve mis luchas. Es más, creo que tuve mis luchas siendo cristiano, casándome, y aún creo que a los 32 años todavía, y ya siendo líder de toda la iglesia, todavía había una tentación y un deseo por quererme tatuar. En los trabajos miraba a mis compañeros y algunos llegaban con sus tatuajes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que aquí no ha habido nadie, no importa las épocas en que hemos pasado, ahora a lo más moderno de hoy, ni respeto, ¿va? Las tentaciones son más fuertes, son como imán que están atrayendo, ¿verdad? Porque hoy es una fiebre, hoy es una moda, hoy el andar tatuado es una locura en los jóvenes. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí ya pasado de los 50, debemos y recordar que cada uno de ustedes creo que tuvo su alusión, su sueño, su quererse tatuar, de una o de otra forma, pero cada uno pasamos por eso. Solo que en aquellas épocas, como les decía, no había tanta amplitud como lo hay hoy. Hoy es una locura. Y es raro no ver un joven tatuado, ¿verdad? Y en aquellos tiempos era muy difícil. Aparte, los padres eran más estrictos, contrario a lo hoy. Los padres hoy pues son más permisivos y no empiezan a inquirir en qué es lo que su hijo anda, en qué se tatúa. Entonces
Antes los padres eran más estrictos y estaban más encima de uno. Así que escúchelo bien. El libro de Levítico, capítulo 18, verso 3. Dios había dado un mandato a través de Levítico 19, 28, pero en el 18:3 Dios había dicho al pueblo de Israel estas palabras. Levítico 18:3 dice: no hagáis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste. Vea, no crea que ellos venían de un lugar santo. No crea que ellos venían de una iglesia, de un círculo cerrado ahí santo. No, venían de toda la idolatría, corrupción, de todo el paganismo, de todo lo que en Egipto, ¿qué es lo que no había? Que Egipto representa al mundo. Óigame bien. Y Dios les dice: no hagáis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moráis. Dios ya los había sacado a ellos. Ni hagáis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Aquí hay algo interesante. Dios los había sacado de una tierra pagana, idólatra, de una cultura degenerada, dada a la idolatría, dada al paganismo, y los llevaba a una tierra donde también les advertía. Vea qué interesante. No hay, dice, como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Vea, los llevaba a una tierra donde ellos iban a ver cosas que quizá, si en Egipto habían visto esto, en Canaán ni lo quiera Dios. Eran peores cosas que se miraban allí. Y Dios les advierte: no vayan a hacerse cosas. Recuerden en Egipto, y no vayan a hacerse cosas que van a ver más allá, porque muchas veces estas cosas atraen. Entonces Dios les advertía a través de estos textos al pueblo y les decía que ellos debían de ser una nación santa, una nación diferente a las naciones otras. No van a ser como ellos. Ustedes van a vivir bajo mis leyes de santidad, van a vivir bajo mis leyes de vestidura, van a hablar bajo mis leyes de conducta, de normas, de relaciones. Y usted puede ver el libro de Levítico. Si usted llega a estudiarlo, encontrará toda la aplicación de la ley y los estatutos que se dan en todas las áreas, hasta en el noviazgo, en el matrimonio, en lo sexual, en todas las áreas habla el libro de Levítico. Hasta en las impurezas físicas de las mujeres, todas las recomendaciones, usted encontrará todo allí, basado en principios de santidad, de limpieza, para poder conducirse. Por eso es interesante este libro. Y por eso el capítulo 19 del libro de Levítico se les llama y se le instituye el código de santidad. Porque usted lee todo el capítulo 19, encontrará cómo Dios les da ordenanza. Imagínense que habían leyes hasta para las personas que a veces querían, como los hombres, emitir semen, ¿verdad? O deseo sexual. Y había ordenanzas allí en cuanto a todo esto. O sea, es interesante cómo Dios quería que su pueblo viviera en santidad y no viviera como vivían en Egipto y no como iban a vivir y vivían los de Canaán. Ellos iban a ser diferentes, iban a ser una nación santa y pura y limpia. Por eso Dios los había rescatado y los había salvado. Por eso escuche bien, iglesia. Los tatuajes son mensajes en la piel. Cada tatuaje que alguien anda, hay un mensaje. Hay algo. Nadie se hizo algo solo pues así, pues así. Tal vez un niño en su ignorancia le puede poner, pero alguien ya de adolescente sabe lo que está haciendo. Y no digamos personas adultas. Sabe el por qué lleva esa imagen, ese tatuaje, y eso representa un mensaje. Escúchelo bien.
También encontramos que dentro de los tatuajes hay un significado profundo en cada tatuaje. Escúchelo bien, un significado profundo en cada tatuaje. Los tatuajes también transmiten mensajes de toda índole. Los encontramos, mensajes de toda índole. Yo, cuando ya estaba algo de unos 25 años y cuando surgió mucho lo que es las maras y pandillas en los años 92, 93, que empezó ese movimiento y que todos los jóvenes, encontraba muchos jóvenes con unos tatuajes. Una vez encontré un muchacho aquí en esta parte de su antebrazo allí, óigame bien, con una tumba dibujada allí y con un nombre allí. Y yo dije, ¿por qué te tatuaste? Es que no me recuerdo si me decía que fue a su madre, a un hermano que lo habían matado, y ahí andaba el nombre y la tumba igual, imagínense. Y así a través de los años, y en esos años encontré muchos jóvenes con unos tatuajes verdaderamente, ¿verdad?, con mensajes identificando sucesos, cosas, nombres, personas o cosas. Y los vi desfilar muchas veces en la juventud, en la adolescencia y aún entre hombres adultos también. Escucha, iglesia, algunos tatuajes dan identidad a la persona y los asocia a grupos, como todos hoy en día sabemos. Yo le puedo ampliar mucho hoy en día sobre esto. Algunos tatuajes hoy están asociados a grupos, bandas, pandillas, maras, como usted lo quiera saber, pero es la realidad que algunos están asociados a estas organizaciones que los identifica. Escúchelo bien. Por ejemplo, en Japón se reconoce mucho a los yakuza, que quizá usted los ha visto. Son personas tatuadas de una manera tremenda, pero que están en una asociación bajo una organización criminal como son los yakuza. Y así también podemos encontrar personas que lo viví desde los movimientos sobre la MS-13, la Mara Salvatrucha, nacida en 1960 y en su auge mayor en 1980 en Los Ángeles, óigame bien, y radicándose específicamente en El Salvador, ¿verdad? Las personas que pertenecían a esto se tenían que poner la letra MS o el número 13, ¿verdad? Así, y así la otra también organización que fue donde dieron masaje, que es la 18, reconocida como la pandilla, fundada en la calle 18 de la avenida Unión en el distrito de Rampa de Los Ángeles desde 1980. Desde allí y desde Estados Unidos surgieron esos movimientos a todo lo que hay. Usted no encontraba tatuajes alusivos a esto, sino antes tatuajes de personas marineros que andaban, o algunos que se tatuaban algunas imágenes de animales que muchas veces son llamativos. Pero después de los años 90 encontramos cómo vino los tatuajes a traer identificación a la vida de muchos jóvenes, ¿verdad?, pertenecientes a pandillas o maras, organizaciones que dentro de Estados Unidos están denominadas como grupos terroristas, grupos criminales, pero así sucesivamente. Los tatuajes, iglesia, son permanentes para toda la vida, en estos grupos o en otros. Conocí personas dentro de la iglesia en mis tiempos en San Pedro Sula que cuando se salían los amenazaban y muchas veces buscaron formas de cómo borrarse esas letras, esas imágenes que los identificaban, y vea que quedaba difícil, quedaba horrible su piel. Es más, había en San Pedro Sula una organización católica que había traído máquinas especiales para borrar, pero quedaba bien dañada la piel, óigame bien, porque ya ellos no querían tener eso cuando se convertían a Cristo, ¿verdad? Y por eso se
trataban de quitarse esas letras, esas imágenes, porque después en la calle los miraba otro de otra y peligraba su vida. Entonces era un conflicto. Por eso les digo, iglesia y jóvenes hoy en día, que los tatuajes son permanentes para toda la vida en estos grupos o otros. Con compromisos, escúchelo bien, estos tatuajes llegaron a ser con compromiso indestructible e irreversible, muchas veces dentro de las pandillas. Le decía, esto es como la mafia, aquí nadie se sale. Y los que conocí, una señora que trabajaba en mi trabajo y era la que aseaba, y su niño adolescente decidió, y esa señora, recuerdo un día llorando, diciendo, mire que mi hijo, Dios mío, nosotros, y el problema es que donde ella vivía era contrario a la... Yo le digo, pues, ahí va a tener que ver cómo hace, lo saca de allí, o vea, le digo, porque si no, porque no puede estar dentro del mismo territorio. Ustedes saben lo que hablo y lo que ha pasado a través de la historia de estos tiempos. Escucha, iglesia, le voy a dar una breve introductoria sobre en los tiempos antiguos qué y cómo representaban los tatuajes y cómo se manifestaban y cómo eran las personas quienes los llevaban. Dice que los tatuajes eran propios solamente en aquellos tiempos antiguos, eran para los esclavos, escúchelo bien, para los esclavos, para los siervos, porque un siervo difería de un esclavo. Un siervo podía estar en casa, tenía una confianza más que un esclavo. Un esclavo no, un esclavo estaba afuera, pero el siervo podía entrar a la casa. Pero en aquellos tiempos los tatuajes o marcas o incisiones en el cuerpo eran nada más, en algunas culturas, en algunas naciones, eran para identificar a los esclavos, a los siervos, las prostitutas, en aquellos tiempos, escúchelo bien. ¿Y por qué? Y en otros puntos era también para poder marcar solamente animales. Usted sabe, los animales, por ejemplo, el ganado vacuno, lo que es las vacas, todo eran marcados con un sello, una marca que identificaba al propietario y cada quien buscaba su forma, ¿verdad? Y esos procesos eran unas planchas de hierro caliente que se las estampaban en el cuerpo. Así se hacían esas marcas, esas imágenes. En Egipto, por ejemplo, a través de la historia nos muestra que las mujeres sacerdotisas a los dioses que Egipto tenía más de 1000 y fracción de dioses, escuchen. Y las mujeres sacerdotisas se tenían que tatuar la imagen del dios a la cual ellas servían. Y eso las identificaba. Los faraones, óigame bien, muchas veces en su cuerpo se marcaban o se hacían incisiones, inscripciones o imágenes de esos dioses con los cuales ellos decían que al morir ellos iban a estar en ese mundo de los dioses. Y muchos faraones se encontraron a través de la historia marcados con imágenes, tatuados a través. Por eso esto no es nuevo. Óigame bien, encontramos que desde la Mesopotamia, desde los tiempos de Abraham, encontramos por todas las civilizaciones de Egipto, los babilonios, los asirios, los medos persas y otros imperios que más cercanos, como los imperios romanos, los griegos, a través de la cultura y de la historia, encontramos que esta forma era una cultura muchas veces en la vida de los tatuajes. Se marcaban a sus dioses, se
hacían las imágenes de sus dioses en sus cuerpos. Los que adoraban a determinado Dios, se establecían esas imágenes. Así que esto no es nuevo. Esto viene casi desde el principio de la creación, desde los tiempos de Abraham. La cultura de los tatuajes ha venido desarrollándose según sus creencias, mitos o filosofías desde todos estos tiempos antiguos. Los vemos a través de la historia bíblica y de cómo Dios advertía al pueblo de Israel, al pueblo santo, de que tuvieran cuidado de seguir estas costumbres, de seguir estas orientaciones paganas, y les era prohibido poder llevarlas a cabo, porque ellos debían de ser un pueblo santo, distinto, separado por Dios y regirse bajo las leyes del Señor. También, escúchelo bien, volviendo al libro de Levítico, encontramos ahí en el verso 28 este capítulo, que es llamado el Código de la Santidad, y que vemos en el verso 28 que nos muestra que las marcas o tatuajes en la piel no son avaladas por Dios, de acuerdo a este texto, no son avaladas por Dios. La gente dice, pero eso era para los israelitas, eso fue en los tiempos de la ley, pero ahí está dentro del panorama bíblico establecido como una ordenanza, y nosotros somos llamados el pueblo de Israel en lo espiritual. Si usted lo quiere ver, lo vamos a ver en el libro de, ya le voy a decir que creo que es el libro de Gálatas, donde lo tengo establecido. Gálatas capítulo 6, verso 16, ayúdame con este texto. Gálatas capítulo 6, verso 16. Veamos a ver cómo el apóstol Pablo, y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, que refiere el apóstol Pablo a nosotros que somos el Israel en lo espiritual. Pero escucha, iglesia, volviendo a ese texto de el verso 28, nos muestra que estas marcas o tatuajes en la piel no eran avaladas por Dios. La advertencia de Dios a no ser como las otras naciones estaba establecido en Levítico 18:3. Y como les decía, en el hebreo posbíblico, la palabra tatuaje significaba en aquellos tiempos la palabra K-A-K. Escúchelo bien, K-A-K, que significaba marca. Eso era lo que significaba en el hebreo posbíblico. La mayoría de los tatuajes, escúchelo bien, manifiestan y establecen un hecho especial en la vida de quien los lleva. Hoy en día algunos tatuajes son expresiones artísticas que resultan vistosas a los ojos. Otros dan mucho que pensar y de qué hablar. Y algunos, escúchelo bien, iglesia, y algunos hasta dan miedo por su significado. Hasta dan miedo. Miraba un reportaje en el National Geographic de una mujer mexicana que no le bastó con tatuarse casi todo su cuerpo, todo, sino que se puso hasta unos colmillos, se puso unos cuernos aquí, oiga. Y le miraba una de estas noches todo el reportaje, y miraba a ella como decía, y le decía, ¿cómo empezaste con esto? Y decía, bueno, llamativamente empecé con uno y mira cómo estoy hoy. Todo su cuerpo, todo su cuerpo. Y así, a través de la historia, he tenido la oportunidad de estar en los centros penales de San Pedro Sula. También aquí, cuando estaba antes la PC, escúchelo bien, fuimos y conocí, no solo de aquí, sino mucho, y da tristeza cómo puede alguien con algo empezar y llegar a llenar su cuerpo, a llenar su cuerpo. Y ella decía, mírame, comencé con uno y mírame cómo estoy. Porque con uno muchas veces se comienza, es una como adicción, es una como algo que te atrae y cuando menos acuerdas
te atrapa y estás envuelto en un mundo lleno de todas estas imágenes, marcas, letras, incisiones escritas en todo tu cuerpo. Hoy en día, como le decía, los tatuajes son expresiones artísticas que muchas veces resultan vistosos a los ojos. Otros dan mucho que pensar y de qué hablar, y algunos hasta dan miedo por su significado. Algunos tatuajes, escúchelo bien esto, iglesia, y escúchelo bien, jóvenes, para ustedes. Algunos tatuajes han comprometido la vida de algunos y hasta su futuro. Le vuelvo a repetir esto. Algunos tatuajes han comprometido la vida de algunos y hasta el futuro de sus vidas. Lo han comprometido. Alguien dijo por allí, escuche, porque miraba estas expresiones escritas, y alguien dijo por allí de los tatuajes, en algunos dijo, y dijo esta frase: el diablo bajo la piel. Así de sencillo. El diablo bajo la piel. Porque en nuestra realidad a veces encontramos personas que, Dios mío, uno no entiende qué pasó. ¿Hasta dónde llegaron con eso de tatuarse? Imágenes. En Estados Unidos he conocido muchos mexicanos y, óigame, son amadores de los tatuajes. Algunos los he visto en su cuerpo tatuada la muerte, porque en algunos estados de México, óigame, la muerte no es un sufrimiento, sino que es un gozo, una alegría, es una fiesta, y la celebran y se tatúan. Vi a muchos mexicanos como andan tatuada la muerte, la veneran, la adoran, le rinden culto, fiesta, y usted lo sabe, usted lo puede ver en los reportajes que se dan. Y uno dice, ¿cómo ha llegado hasta allí la sociedad hoy en día? Así que vea qué interesante esto. Propósito del mensaje, iglesia. Voy a referir unas palabras del emperador romano Constantino primero, llamado el Grande, en el 306 al 337. Este emperador llamado Constantino, escúchelo, que se convirtió al cristianismo y que fue el que detuvo las persecuciones y dio carta abierta para que se desarrollara lo que es el cristianismo en aquellos tiempos. Este emperador romano, Constantino, dijo estas palabras. Dijo que el cuerpo humano, creado a imagen y semejanza de Dios, no debería de mancharse ni de marcarse. Y yo diría en estos tiempos a esta palabra hoy, ni tatuarse. Dios lo hizo, dice, a su imagen y semejanza, y así debe de permanecer. Decía él estas palabras, el emperador Constantino. Hay gente que tiene la dicha y ha tenido la dicha de la gracia de Dios, de que Dios le ha dado unos ojos tan lindos, azules, verdes, y yo no sé qué anda buscando, a veces queriendo poner otros colores en su cuerpo. Un cabello rubio, un cabello negro, pero, óigame, con una faceta física, un perfil de su rostro, de su cara, hermoso, yo no sé qué a veces anda. A veces buscándose que poner otras cosas para llamar la atención o para verse más bonita o más bonito, yo no sé esto, pero a veces el ser humano nunca parece que está conforme como Dios lo hizo. Dios nos dio esa gracia, nos hizo a su imagen y semejanza. Nuestro cuerpo, si Dios hubiera querido que su nombre estuviera en nosotros, Él lo hubiera desde el principio, lo hubiera hecho una imagen, hubiera establecido algo allí. Pero ¿por qué
alteramos, y aún hasta en el mundo cristiano se altera el orden que Dios ha establecido sobre nuestras vidas. Dentro del propósito, iglesia, el apóstol Pablo hace una referencia muy clara sobre lo que es nuestra vida, nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo manifiesta y dice estas palabras. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice. No le estoy diciendo santo como es la pastora, sino que santo. Vea Romanos 12, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Sabe que este cuerpo es nuestro culto racional que ofrecemos al Señor? Y Dios lo pide en santidad, lo pide, óigame bien, en sacrificio. Y Pablo manifiesta sobre este texto cómo Dios está pidiendo nuestros cuerpos. Aparte, 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, encontramos este texto esencial que quizá va más allá de lo que Levítico 19, 28 dice en cuanto a nuestro cuerpo, y en cuanto el apóstol Pablo manifiesta por inspiración del Espíritu Santo y manifiesta en una interrogante, en una pregunta, y dice: hoy no es que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay gente que parece que ignora que su cuerpo, óigame bien, es templo y morada del Espíritu Santo. Aún dentro de la iglesia, aún con años de estar dentro de la iglesia, entre comillas podría decir que dicen cristianos, y como que parece que ignoran que el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar y ha venido a establecerse en este cuerpo que se establece como un templo y una morada de Él. Y parece que no importa, parece que se ignora y se hace con el cuerpo lo que se quiera hacer en contaminación, llevándolo a la contaminación, a la corrupción, al pecado, al desorden, al desenfreno, olvidando que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual dice que es interesante, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Nuestro cuerpo, iglesia, jóvenes, le pertenece a Dios. Cristo Jesús dice en el libro de Pedro que Él nos compró con precio, y fue el precio de oro ni plata, sino el precio de su propia sangre. Él nos compró y nos redimió, nos sacó del mercado de esclavitud y nos trajo para poder establecernos en su reino. Así que su cuerpo no es suyo, es de Dios. Y para aquellos que muchas veces dicen estas palabras, escúchelo, iglesia, muchos dicen que tienen el derecho de hacer con sus cuerpos lo que quieren. Pregunto yo, ¿de quién es este cuerpo? Entonces, ¿de quién es este cuerpo? Si muchos dicen que deben hacer lo que quieren con su cuerpo, y así muchas veces lo muestran, y así muchas veces lo hacen. Está bien aquellos que vienen del mundo, que traen estas marcas, que traen estas, óigame bien, pero los que han nacido, los que ya han estado y que vienen a cometer estos errores, óigame bien, es difícil poderlos entender, es difícil poderlos comprender. Cuando hay una palabra de advertencia, cuando hay una palabra y un llamado a la obediencia, ¿cómo nos rebelamos? ¿Cómo le damos la espalda a Dios en cuanto a sus promesas, a su fidelidad y a sus leyes? Dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 30, que Dios puso, óigame bien, si Dios hubiera querido sellar, poner un tatuaje, un sello en nuestro cuerpo para identificarnos como propiedad a todos los ojos del mundo, lo hubiera hecho. Pero Él espiritualmente, internamente dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, ¿qué dice? Fuiste sellados, ¿para qué?
para el día de la redención, para ese día que pronto está por venir, en que Cristo pronto aparecerá, ese día donde Dios nos redimirá de todo este mundo, paganismo, de toda esta cultura humanista, de toda esta idolatría y de toda esta corrupción. Para ese día Dios ha preparado y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Usted tiene, óigame bien, el sello del Espíritu Santo en su vida, en su alma, que lo identifica como una propiedad de Cristo. También Efesios 1:13, vea lo que dice, que es interesante, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste, ¿qué dice, iglesia? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dios puso su sello. Ese sello significaba y se establece como propiedad privada. Usted no es propiedad pública, es propiedad privada de Dios. Usted no es propiedad del mundo ni del diablo, es propiedad explícitamente de Dios. Dios es el dueño, Dios es el que nos compró, Dios es el que nos redimió, Dios es el que pagó el precio de redención por nuestra vida y puso su sello, puso su Espíritu Santo para poder identificarnos a nosotros. El libro de Primera de Timoteo dice algo interesante también que manifiesta sobre nuestras vidas. Primera de Timoteo, vea lo que dice. Capítulo 2, verso 19, iglesia. Vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 19. Qué interesante, dice, pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Dios nos conoce porque puso el sello, no un sello humano, no un sello, una imagen o letra, sino el sello de su Espíritu Santo. Y desde los cielos sus ojos ven y ven aquellos que han sido sellados, que han sido redimidos, que han sido establecidos como propiedad de Cristo, como propiedad del Señor, como propiedad del reino de los cielos. Él nos conoce, no por estar perteneciendo a una organización, aunque usted ande algo, pero si usted le entregó su vida a Cristo Jesús, sépalo que el sello del Espíritu Santo ha venido a su vida y el Señor lo conoce más por el sello del Espíritu Santo. Él conoce a los que son suyos y establece un mandato y dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios y no deberíamos de contaminarlo. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo a usted con cabello negro, liso, rubio, o lo hizo colocho. Así lo hizo. ¿Por qué modificar muchas veces? Porque muchas veces modificamos lo que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Me estoy metiendo a problemas con las mujeres, ¿verdad? Pero con todo, anciano, ¿va? Sí. Dios lo hizo así a su imagen. Algunos con una boca pequeña, otros con una boca más ancha, más grande, orejas pequeñas, otras, pero así nos hizo y así debemos aceptarnos. Así debemos aceptarnos. Gorditos, flacos, enanos, bajitos, altos, así nos hizo. Cuando estaba recién convertido me preocupaba mucho, pero mi preocupación no pasó mucho. Pero sí miraba en un muchacho dentro de la iglesia que se llamaba José. Solo tenía como unos 14, 15 años. Y ese era casi el doble de mi altura. Y ese muchacho tenía serios problemas de identidad. Y me decía muchas veces: ay no, hermano Germán, yo no sé qué hacer, yo no quiero ser tan alto. Mire, entre todos los jóvenes nos sobrepasaba todo.
y flaquillo, delgadito. Cuando íbamos a las playas, óigame, no se ponía una calzoneta, le daba pena y bañaba con pantalón completo. Yo le decía a mi hija, Dios nos hizo así. Dice que Él estableció hasta las medidas nuestras. Dice que Él puso medidas. Nadie puede añadir un codo más a su estatura, dice. Dios así lo hizo. Acéptese. Este joven lloraba. Es que nadie me va a quedar así por alto. Y vea que en Estados Unidos las alturas en esa liga de la NBA, óigame, prefieren a los altos, los buscan. Entonces, vea que muchas veces algo que puede ser como ridículo, Dios lo puede usar como un propósito, pero usted debe de aceptarse. Ojos negros, ¿a quién no le hubiera gustado tener ojos azules, verdes? ¿A quién no le hubiera gustado nacer con ese cabello pelirrojo, como muchas veces usted lo encuentra en Irlanda, en Escocia? Las niñas, hay un pelo pelirrojo de nacimiento. Pero así nos hizo. Blancos, amarillos, negros, con esas tez, como dice mi nieta, marrón, le dice a las trigueñas, aunque el anciano dice mulato, negro dice. Ok, vea, iglesia, desde el siglo XVIII, de 1700, la moda y fiebre, como le llaman unos a los tatuajes, vino en efervescencia. Antes de años y siglos atrás, esto era algo que se tocaba y que no era en todo el ámbito general, solo era en determinado grupo. Como le decía, en los siervos, esclavos, animales, en las sacerdotisas y algunos faraones. No todo el mundo llegaba a participar. Pero desde 1700, en el siglo XVIII, empezó a tener efervescencia esta fiebre o esta moda de los tatuajes. Pasó de los esclavos, de los siervos, de los reos, de los soldados, de los marineros, de las prostitutas. Desde 1891 en Nueva York, los tatuajes vinieron floreciendo. Hoy los vemos en todos los ámbitos, en todos los países, en todas las culturas, en todas las clases sociales, casi en toda la sociedad generalizada, en las razas. Lo vemos, escúchelo bien, que esto de los tatuajes pasó de lo ritual, de la esclavitud que identificaba, pasó de lo romántico y vino a lo popular. Se convirtió en una moda hasta el día de hoy. Y yo digo una moda comprometedora, una moda peligrosa y riesgosa. Hoy lo vemos en los futbolistas, en los artistas. Hoy lo vemos en todas las clases y culturas. En todo. En los futbolistas es una fiebre. Te ve sus cuerpos hoy en día. Es casi imposible ver un futbolista que no esté tatuado. En los artistas, en los presentadores de televisión, de radio, es una moda, una fiebre hoy por todo. Una moda que vino y es una moda para mí comprometedora, peligrosa y riesgosa en muchas áreas. El libro de Cantares, capítulo 8, verso 6,
hay una historia ahí bien interesante sobre una joven amada que le pide un deseo a su joven amado y le dice estas palabras: ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Buscaba el origen y la definición historia a lo que refiere este texto. Y en la antigüedad, en los tiempos de Salomón, cuando alguien se enamoraba de alguien, llegaban a hacer pactos de amor sin antes muchas veces estar casados. Pero por cuestiones de la vida o por cosas de la vida, por si el novio le dice o por si no llegamos a estar juntos para toda la vida, sepas que no te olvidaré, que te llevaré aquí siempre, que siempre estarás siempre, porque fuiste la primera o el primer amor, y así sucesivamente. Y esta joven le dice a su amado que le ponga, dice, un sello sobre su corazón. Antes se hacían unos sellos y con algunas imágenes, y que esos sellos se aplicaban cuando eran noviazgo y se ponían en ambos que estaban comprometidos. Pero por esas cosas de la vida, como dijo Chelato, nunca se sabe. No se sabe si podemos llegar a estar juntos o algo puede intervenir en el camino. Sepas que estarás siempre grabada en mi corazón, te llevaré siempre. Y esta joven le pedía estas, y hacían eso en los tiempos antiguos. Se sellaban y se ponían ya sea el nombre o ya sea un corazón que identificaba con las iniciales de la persona. Se ponía José y ahora vive con Juan. Se ponía María y ahora vive con Juana. Porque María, a ver qué se hizo. ¿Cuántas mujeres comprometieron sus cuerpos o hombres en esa locura del noviazgo? En esa locura de amor. Ay, mi amor, que yo no te voy a olvidar. Y se grabaron. Se pusieron, conocí personas. Y es más, estuve a punto de ponerme iniciales aquí con una flechita y un corazón flechado. Estuve así, y aún siendo cristiano. Porque le digo, esta moda lo lleva y está arrastrando hoy en día a todo mundo. Los jóvenes están cayendo, óigame bien, como mosquitas muertas allí. Están cayendo. Se están comprometiendo. No tuve la oportunidad de ver una película, pero mi esposa me decía, me contaba la película de Rompiendo el Círculo. No sé, algunas tal vez la han ido a ver, no, si no, pues llegue a ver. Y me decía y hablaba ahí que venían en un dilema con mi hija por el problema de una joven que se había tatuado de un niño un corazón porque se había jurado amor eterno con alguien. Y cuando se casó, el hombre siempre quería saber qué identificaba, qué es el corazón. Secretos, y que después vienen a comprometer, a dar problemas. Dime vos, le dice el novio, ¿y esa letra? ¿Y esa de qué es? ¿Y las muchachas? ¿O el muchacho? No, son de mi abuelita o de mi tía, esas iniciales. Y usted sabe lo que hizo. Escucha, iglesia. En los tiempos antiguos, en los tiempos de Pablo habla en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 17. Gálatas capítulo 6, verso 17. Y Pablo manifestaba estas palabras en este texto, dice:
De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hay una historia interesante basada en este texto, buscaba toda la historia. Y dice que muchos de la iglesia primitiva adoptaron y decían que Pablo se había tatuado una cruz aquí, en la muñeca abajo. Y que eso siempre le recordaba a él. Y llegó en muchos de la iglesia primitiva a tatuarse esa cruz. Llegaron los tiempos de los cruzados y la cruz fue como un símbolo. Y todo el que decía ser cristiano tenía que tener esa cruz aquí. Y que se la tatuaba. Pero es una mentira, porque el apóstol no hablaba de esas marcas físicas que se podían ver. Él hablaba de todo el sufrimiento, el dolor, de todo lo que había pasado por la causa de Cristo, y que internamente él llevaba esas marcas en su vida por la causa de Cristo. Y se estableció esto como un ritual dentro de los cristianos. Y sabe que fue un peligro después y una exposición a la vida, porque cuando un emperador llegó, ordenó que mataran a todos los cristianos y los identificaban por esa cruz, y empezaron una persecución, y todo el que andaba esa cruz lo identificaba como cristiano. Lo llevaban a los circos romanos, lo tiraban a los leones o los mataban ahí entre los gladiadores. Yo tuve muchas veces la oportunidad de viajar, y muchas veces en operativos, muchas veces en retenes, y muchas veces tuve esa oportunidad que nos bajaban del bus a todos, y los policías lo que empezaban primero es: quítese la ropa, quítese la camisa. Y todo el mundo, porque lo que primero que empezaban a ver si uno andaba algún número, algunas letras, y eso lo comprometía. En un operativo, óigame, lo tomaba, a usted al instante se lo llevaba. Vi personas en esos buses que como los agarraban, porque los asociaban a organizaciones ilícitas, que usted ya lo sabe. Iglesia, para ir terminando, encontramos que esto de los tatuajes, de las marcas, de las incisiones, de las inscripciones en los cuerpos, es algo que el enemigo ha venido preparando desde siglos hasta los siglos. El libro de Apocalipsis termina manifestando, capítulo 13, verso 16 y verso 18, manifiesta que en aquellos tiempos futuros, que no están muy lejos, están cerca esos tiempos, manifiesta y dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, vea, libres, esclavos, de toda clase cultural, de todas las naciones, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Llegará el día en que Satanás vendrá a tatuar, a marcar, a sellar a todos los que él va a querer tomar como propiedad, estableciendo una marca, un sello, una imagen en la mano derecha o en la frente. Y esta marca es la llamada marca de la bestia, del dragón, de Satanás. Y que todo aquel que se deje poner esta marca quedará apartado hasta la eternidad de la eternidad, como propiedad de Satanás. Y esto de los tatuajes llegará hasta esos tiempos. Algunos, lastimosamente, como que ya se han marcado ya y se han anticipado a entregarle su vida a Satanás, en pactos, en ritos, con marcas, con imágenes, con letras. Pero que hoy la gracia de Dios está todavía, está abierta para todo aquel
que se quiera arrepentir, para todo aquel que quiera hoy pedirle perdón al Señor, porque lo hizo en ignorancia o lo hizo en conciencia, sabiendo, pero que hoy el perdón de Dios está sobre todas nuestras vidas. Hay alguien aquí que en esta mañana quiere entregar su vida al Señor, que se quiera arrepentir, que se quiera hoy arrepentir de pasados irrevocables que no se van a borrar, que son irrevocables. Hay cosas que muchas veces hacemos y cometemos y que nos marcan para toda la vida, pero que Dios en su gran amor y misericordia puede borrar de nuestra mente, nuestro corazón, y permitirnos acceder a una vida nueva, libre en Cristo Jesús. La historia bíblica nos habla de un hombre marcado, de un hombre que había sido un esclavo y que su amo, llamado Filemón, el apóstol Pablo le habla y le dice: mira, ya no lo recibas como esclavo, sino como a un hermano. Porque es cierto que era tu esclavo, está con las marcas de tu propiedad, pero ahora en Cristo, le dice el apóstol Pablo, no hay esclavo, todos somos libres. No hay siervo, todos somos libres. Y Pablo le habla a Filemón y le dice: recibe a Onésimo como mi hijo. No lo veas como un esclavo, aunque tenga las marcas de la esclavitud, la identidad de un esclavo. Cristo lo ha hecho libre. Recíbelo y encamínalo en toda la verdad. Hay alguien que por algún error comprometió su vida y su futuro. Hoy el Señor puede hoy borrar y hoy hacerte nueva criatura. Esas marcas, esas letras, esas imágenes estarán allí, pero solo serán un recordatorio en tu vida de la misericordia y el amor de Dios, que ha decidido perdonarte y pasar por alto tu ignorancia, o pasar por alto tu rebelión, o tu rebeldía, o tu desobediencia. Pero hoy Dios te dice: comienza como una nueva criatura, olvidando todo lo que pasó y pidiendo perdón a Él, que es el único que puede perdonar, y olvidar todo aquello que sea por ignorancia o sea conscientemente cometido. Hay alguien en esta mañana que quiere hoy pedirle perdón al Señor, que ya no quiere que su vida siga comprometida, sino que su vida sea libre y que tenga la aprobación del futuro que Dios tiene para cada uno. Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor, o que quiera hoy recapacitar y, como aquel hijo pródigo, volver y le dice a su padre: ya no me veas como un hijo, mírame como un esclavo, como un siervo. Pero Dios jamás nos verá como un siervo, como un esclavo, porque Él es nuestro Padre y nos ama como hijos, no importando los errores, mientras, siempre y cuando haya un arrepentimiento verdadero en nuestra vida. Dios está dispuesto a pasar por alto todo error, todo aquello que hayamos pecado contra Él.